Hoy es el primer día de clases del segundo curso de implementación de normas NIC SP CGR para municipalidades, el cual se imparte en modalidad online en vivo vía Zoom. Hoy se revisarán los módulos Nueva Normativa Contable, que incorpora el estándar de las NIC SP parte 1 y parte 2. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas. Las fechas programadas para su ejecución son hoy viernes 15 de octubre, el día lunes 18 de octubre, el día miércoles 20 de octubre. El curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas, en horario de 9 hasta 17:15, con un primer break a las 10:30 hasta las 10:45, un segundo break a las 12:15 hasta las 13, y a las 13:45 tenemos una hora para almorzar, por lo tanto regresamos a las 14:45. El último break de la tarde es de 15 minutos, desde las 16:15 a las 16:30. Bueno, como siempre les recuerdo, lo más importante es la asistencia. La registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por lo tanto, si alguno de ustedes se conecta con otro nombre, les sugiero renombrarse con su nombre y su apellido en el chat de la clase, ya que ahí queda el registro, no así por el WhatsApp grupal. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Todo el material de las clases se encuentra en la plataforma desde donde lo pueden descargar. Por tanto, iniciando este curso, les deseo que tengan una jornada muy provechosa. Profesor. Listo, Silvia, muchas gracias. Bueno, buenos días, queridos alumnos, alumnas. Hoy en día, ¿no es cierto?, es la primera jornada del segundo curso de las, ¿no es cierto?, de la implementación de las NIC en el sector público, ¿ya? La temática que vamos a tratar en esta jornada, ¿no es cierto?, bueno, tiene que ver, obviamente, con la implementación de las NIC en el sector público. Ya vamos a entrar en materia de detalle. El primer curso fue más generalizado, ¿no es cierto?, respecto al sistema contable público, pero aquí de a poco nos vamos a ir interiorizando y nos vamos a ir incorporando, ¿no es cierto?, en forma más detallada respecto a las NIC en el sector público. Pero también va orientado hacia el sector municipal, ¿ya? Y podemos decir que las NIC, las municipalidades, comenzaron a regir el 1 de enero del 2021. Unidades temáticas del curso, la normativa contable que incorpora el estándar de las NIC SP, el plan de cuenta que se aplica en los municipios, formato de estados financieros que deberán preparar y presentar los municipios, ¿ya? Esa es como la temática principal. Luego tenemos, ¿no es cierto?, temas, principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Fundamental, ¿no es cierto?, que es la base que tenemos que, ¿no es cierto?, tener presente a la hora de aplicar esta nueva normativa, es la resolución número 3 del 2020 de la Contraloría General, el cual establece, ¿no es cierto?, el aspecto conceptual, ¿no es cierto?, el tipo de evaluación de los bienes, los tipos de informe, algunas definiciones conceptuales que son fundamentales a la hora de poder implementar este sistema y poder entenderlo, porque de otra manera es imposible poder interpretar las operaciones contables y cuáles son, ¿no es cierto?, cómo puedo darle yo registro bajo las NIC, ¿no es cierto?, SP, de las diferentes operaciones económicas que desarrolla o practican los municipios, ¿ya? También tenemos la normativa específica de bienes uso, activo intangible, existencia y políticas contables. Aquí también se va a ver respecto de la mayoría de la nueva normativa de los bienes de uso, lo cual viene una norma específica respecto al tema, cómo se evalúa, ¿no es cierto? Hay un nuevo modelo de evaluación, hay un nuevo modelo de procedimiento de depreciación. Bueno, lo vamos a ir viendo a la medida que vayamos avanzando en el tema. Los activos intangibles también aparecen acá con gran valor, digamos, dentro del sistema contable municipal. Las existencias también, ¿cierto? Cómo registramos las existencias desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable. Y obviamente las políticas contables que se vayan aplicando producto de la incorporación de estas nuevas, ¿no es cierto?, normas internacionales, la cual tenemos que ir decidiendo, queda un poco a la decisión que tome cada entidad pública respecto de sus políticas contables, cómo
¿Qué decisión podemos tomar desde el punto de vista municipal de la forma como se van a efectuar diversos registros? Especialmente lo que tiene que ver con la evaluación de los bienes de uso. ¿Qué evaluación le vamos a dar, ¿no es cierto?, al momento de incorporarlos en el inventario y también incorporarlos en la contabilidad municipal. Luego también tenemos las instrucciones sobre la primera adopción, ¿ya? Cómo vamos reconociendo ciertos bienes, ciertos valores, ciertos saldos, cómo los vamos traspasando, ¿no es cierto?, de un sistema de registro a otro sistema. Acuérdense que hasta el 30 de diciembre del 2020 nos regíamos por una normativa especial que se dictó por parte de la Contraloría en el año 2005. Bueno, a contar del 1 de enero ya esa normativa cambia y tenemos que incorporarnos con la nueva normativa contable internacional. Luego tenemos las herramientas para la implementación de las NIC en las municipalidades, ¿ya? También tenemos la funcionalidad del plan de cuenta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es la estructura funcional del plan de cuenta? ¿Ya? También tenemos las nuevas cuentas de activo, las cuentas de pasivo, ingreso y gastos patrimoniales, que aparecen también incorporadas en el nuevo plan de cuenta. También aparecen detalladas cuáles son las cuentas que se eliminan, porque a raíz de toda esta incorporación de la nueva norma, obviamente que hay una modificación en el plan de cuenta. Hay algunas cuentas por el aspecto conceptual, ¿no es cierto?, no se compadecen con la nueva normativa contable internacional, por lo tanto se han tenido que eliminar y también crear otras cuentas que sí cumplan los perfiles por los cuales la norma internacional las acepta como tal, desde el punto de vista conceptual. Luego tenemos la preparación y presentación de los estados financieros, ¿ya? Cómo preparamos y cómo presentamos los estados financieros. Hay toda una nueva normativa en la cual se dan instrucciones específicas por parte de la Contraloría para la preparación y presentación de los estados financieros. También existe como normativa los formatos que deben tener estos informes, ¿ya? Todo esto se ha estandarizado con esta nueva normativa, en lo cual los municipios deben presentar en cierto formato los estados financieros, los cuales también están establecidos en la resolución número 3 de la Contraloría, ¿ya? Luego tenemos la relación funcional de los estados financieros, cómo se relaciona, ¿no es cierto?, el estado de situación presupuestaria con el resto de estados financieros, con el balance general, ¿no es cierto?, con el flujo efectivo, con los cambios, ¿no es cierto?, del patrimonio neto, etc. Ya todos los informes y los estados que se deben presentar al término del ejercicio comercial. ¿Cómo nace la convergencia de las NIC-SP? ¿Ya? Bueno, hasta el año 2020, ¿no es cierto?, nos regíamos por la circular 60.820 del 2005, en el cual obviamente da todas las instrucciones respecto de la aplicación del sistema contable, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. De esa fecha en adelante, ya el año 2021, nacen lo que son las NIC-SP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que para este caso son también aplicables para el sector municipal, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, también esta información contable también se basa en los PCGA, los principios contables de general aceptación en Chile, los cuales están, digamos, orientados también y definidos dentro de las IFRS, ¿ya?, que las normas contables y financieras para el sector privado, ¿ya? Para el sector público y sector municipal tenemos las NIC-SP. Para el sector privado tenemos las IFRS, ¿ya?, que en el fondo confluyen en el mismo sentido, con la gran diferencia, obviamente, que tiene que ver con los sentidos que cada entidad tiene desde el punto de vista de su finalidad, ¿ya? En el caso del sector público, ¿no es cierto?, las entidades públicas no persiguen fines de lucro, ¿ya?
Por lo tanto, el sector privado sí persigue fines de lucro y tiene otra orientación las normas internacionales de contabilidad, ¿ya? Pero en el sentido más doctrinario, más de principio, ¿no es cierto?, se sigue la misma normativa y los mismos procedimientos. ¿Mm? ¿Cuáles son las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal? ¿Ya? Bueno, primero que nada, ¿no es cierto?, aquí se conjugan dos elementos que son importantes y hay que tener claro. Y obviamente conjugan esos dos elementos, pero hay que diferenciarlos entre sí, ¿ya? Primero tenemos que ver, lo voy a hablar en términos generales, tenemos por un lado el presupuesto, ¿ya? El presupuesto, ¿no es cierto?, es una estimación, que lo dijimos en las clases anteriores, es una estimación a priori, ¿no es cierto?, anticipada, estimación sobre, ¿no es cierto?, en donde se definen las metas, objetivos durante un periodo, ¿ya? Generalmente, y así está establecido, el presupuesto tiene vigencia de un año, que parte desde el 1 de enero, ¿ya? Y termina el 31 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, volvemos a repetir, es un, es un instrumento que la ley también lo define como tal, la ley orgánica municipal, es una herramienta de planificación y de control, ¿ya? ¿Qué incluye esta ley de presupuesto? Incluye supuestamente todas aquellas actividades económicas que pudieran ocurrir durante el ejercicio presupuestario, ¿ya? Por eso este sistema va entrelazado con el sistema contable puro, ¿ya? Ustedes me dirán, claro, el presupuesto es una estimación, pero va entrelazado, sí, conjuntamente con lo que es el sistema contable desde el punto de vista doctrinario, ¿ya? Y cuando hablamos de doctrinario, ¿no es cierto?, aplicamos los principios, los procedimientos, ¿no es cierto?, cómo registramos las actividades económicas. Bueno, conjunto con ello, ¿no es cierto?, tenemos el presupuesto que está en el sector público, está determinado en la ley de presupuesto, y para el sector municipal, ¿no es cierto?, tenemos los presupuestos individuales de cada una de las municipalidades, ¿ya? El cual, bueno, hay todo un proceso previo en el cual cada municipio debe elaborar su presupuesto, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gasto, en el cual deben incorporarse todas aquellas actividades principales, ¿no es cierto?, que requieren estar específicamente señaladas en el presupuesto, y por otro lado también que esas actividades que están en el presupuesto estén debidamente financiadas, ¿ya? El presupuesto, ¿no es cierto?, en términos más prácticos, más teóricos, tiene que ser un presupuesto cuadrado. ¿Por qué es cuadrado? Porque la estimación de los ingresos, ¿no es cierto?, tiene que ser suficiente para cubrir los compromisos o las obligaciones que contraiga el municipio durante el ejercicio presupuestario. Por lo tanto, si yo apruebo un presupuesto de 100, automáticamente voy a tener que aprobar un presupuesto de ingresos 100 y un presupuesto de gasto igual 100. ¿Por qué? Porque no puedo gastar más, no puedo comprometer más al municipio de lo que es capaz, ¿no es cierto?, de cumplir con esas obligaciones, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado al momento de elaborar el presupuesto. Hay que ser, bueno, aquí cada municipio conoce sus realidades desde el punto de vista de ingresos, ¿ya? No todos los municipios son iguales, ¿ya? Hay municipios que son rurales, municipios que son urbanos, por lo tanto, sus características también tienen mucho que ver de cómo se elabora cada uno de los presupuestos. Por lo tanto, no podemos decir que los presupuestos son iguales en términos de generación de ingresos, como también en generación de gastos. Por lo tanto, el presupuesto tiene que adaptarse a la realidad de cada municipio. Estos presupuesto municipal, ¿no es cierto?, no hay que olvidar que tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal. Y al menos ya pasó, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa, ya todos los municipios debieron haber entregado dentro de la primera semana de octubre el presupuesto municipal para el año 2022. ¿Ya?
Hay municipios acá que aún tienen pendiente la presentación de su presupuesto. Sí, San José de Maipo. San José de Maipo no tiene presentado el presupuesto todavía. Todavía no. ¿Y qué dificultades han tenido para la elaboración, para la presentación? Falta de información, por ejemplo, o falta de coordinación con las unidades responsables de la elaboración del presupuesto. Claro, pero muy poquito. ¿Ya? ¿Ya? Así que ya estamos casi. Están casi listos. Ya. Ya, igual, no hay que olvidarse, ¿no es cierto? Y se los hago presente, que podría, ¿no es cierto? Podría ser motivo de notable abandono de deberes el no presentar el presupuesto dentro de los plazos legales, ¿ya? Acuérdense que esta normativa está establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es una ley que tiene rango constitucional, ni siquiera tiene rango de ley común, por lo tanto igual hay que tener cuidado en ese sentido de ser súper cauteloso para los efectos de todos estos trámites, aun cuando aparentemente pareciera que son trámites administrativos, pero tienen un sustento, en este caso, un sustento constitucional, ¿ya? Por lo tanto, igual yo los insto a que aquellos municipios que no lo han hecho, que tengan pendiente este proceso, que lo hagan llegar al Consejo Municipal, ¿cierto? Acá lo que pasa aquí es la presentación del presupuesto, ¿ya? Ni siquiera es el análisis en el momento que se presente o la aprobación. ¿Por qué? Porque el plazo para que quede definitivamente aprobado el presupuesto tiene que quedar antes del 15 de diciembre. ¿Ya? Ese es lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En esa fecha debe quedar claramente establecido el presupuesto. Ahora, ¿qué debe contener el presupuesto como herramienta de control y como herramienta de planificación? Primero que nada, el presupuesto tiene que estar orientado hacia lo que establece el plan de desarrollo comunal. Todas las actividades, especialmente lo que tiene que ver con los proyectos de inversión, con los proyectos de desarrollo comunal, los proyectos, ¿no es cierto?, de inversión, digo, deben estar obviamente directamente relacionados con el plan de desarrollo comunal, que va de la mano con todos estos planes específicos, ¿ya? También, como información general, dentro del presupuesto municipal deben estar insertos los programas de gestión, ¿no es cierto?, los famosos PMG, que deben desarrollar los funcionarios durante el año respectivo, ¿ya? Si no están incorporadas, ¿no es cierto?, en el presupuesto, digamos, también se podría denotar un notable abandono de deberes en términos de no consignar esta información dentro del presupuesto municipal. Ahora, si no están consignadas en el presupuesto municipal y no están aprobadas, obviamente que no las podemos desarrollar, digamos, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, si no hay presentación de PNG junto con el presupuesto, a la hora de elaborar, ¿no es cierto?, al momento de establecer el presupuesto, de igual forma tengo que establecer los montos estimados para ese efecto, pero cuando no hay metas definidas, hay toda una normativa que establece la ley que fijó las metas, ¿no es cierto?, por municipio. Hay toda una normativa en la cual, en forma supletoria, se aplica lo que es el proceso de evaluación anual de los funcionarios, ¿ya? Aquí lo único que está asegurado, ¿no es cierto?, es el base, que equivale al 15%, ¿no es cierto?, de las rentas que establece la misma normativa, ¿ya? No sé si hay dudas respecto a lo que he planteado. Comentarios. ¿No? ¿No hay ningún comentario? ¿Dudas? ¿Aportes también? Bueno, seguimos. Estábamos hablando del presupuesto, ¿no es cierto?, que es una herramienta de planificación, es estimada, está destinada para el ejercicio presupuestario de un año. Cuando se cierra el ejercicio presupuestario, el presupuesto dejó de existir. Por ejemplo, en este caso, el presupuesto del año 2020 se cerró en el 31 de diciembre del año 2020. Por lo tanto, toda operación, todo hecho económico que ocurra con posterioridad a esa fecha y que corresponda
a operaciones del año anterior, debe ser imputado al presupuesto que se encuentre vigente. ¿Ya? No podemos reabrir el presupuesto que ya está cerrado, ¿ya? Porque ese presupuesto ya feneció, está cerrado. Pero sí cualquier actividad económica que implique algún efecto presupuestario va a ser imputado al presupuesto que se encuentre vigente en el momento que ocurra el hecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puedo reabrir el presupuesto que está cerrado. ¿Ya? Ahora, volviendo al sistema contable, normativa contable, ¿no es cierto? Este sistema obviamente registra todas las actividades económicas que se desarrollan al interior del municipio, ¿ya? Y dentro de las actividades económicas, no hay que olvidar que hay actividades económicas que representan movimientos de fondo y actividades económicas que no representan movimientos de fondo. Aquí, cuando hablamos de contabilidad, registramos todos los hechos económicos, ¿ya? Y los registramos en forma cronológica, día por día, en la medida que vayan ocurriendo, ¿ya? Cuando yo detecto operaciones, ¿no es cierto?, de periodos anteriores y que obedecen a errores, lo que tengo que hacer respecto a esos registros, yo lo tengo que efectuar en el periodo en que yo lo detecté. Yo no puedo tampoco reabrir periodos que ya están cerrados. Yo voy a ajustar, en el caso de cuentas, ¿no es cierto?, cuentas contables, voy a ajustar esas cuentas en el momento que yo detecté el error, la omisión o el registro incorrecto que se puede haber hecho. ¿Ya? Ahora, también, obviamente, se registran los hechos económicos que provienen del presupuesto municipal. ¿Ya? Pero también hay actividades económicas que no provienen del presupuesto municipal y que son movimientos extrapresupuestarios, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de las actividades económicas tenemos hechos que provienen del presupuesto y hechos que no provienen del presupuesto y que tienen movimientos extrapresupuestarios, pero que sí son hechos económicos. ¿Qué ejemplo podríamos dar acá de un movimiento extrapresupuestario? ¿Algún aporte que haga algún integrante del área de finanzas que esté conectado? ¿Algún director de finanzas, un funcionario del área de contabilidad? ¿Qué movimiento podríamos considerar que es extrapresupuestario? Cuando, por ejemplo, el gobierno regional aporta para proyectos específicos, se lleva a través de una cuenta extra presupuestaria. Correcto, ¿cierto? Las que normalmente le llamamos como cuentas complementarias, ¿cierto? Que así tienen el nombre. Otro ejemplo, el aporte ¿Sí? que nos dio el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con respecto a los recursos COVID. Correcto, La justamente. resolución 142, por ejemplo, que fue la última. Exacto. Y hablando del mismo tema, no sé si ustedes recibieron la resolución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la cual amplió el plazo para rendir cuentas y efectuar gastos con cargo a esos fondos. Porque hasta antes de esa resolución, ¿no es cierto?, el plazo para rendir y gastar era, tengo entendido yo, hasta el 30 de septiembre, ¿ya? Que era hasta el periodo de el decreto de excepción, digamos, constitucional por el efecto de la pandemia. Pero apareció, yo creo que para que ustedes lo busquen, ya aquellos municipios que tienen fondos pendientes por rendir o que todavía están gastando y están aportando, ¿no es cierto?, a resolver problemas comunales en ese sentido, hay plazo hasta el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, de este año para poder efectuar los gastos y hacer el cierre de esos fondos, ¿ya? No sé si algún municipio ya lo había recibido. No. ¿No puedes Revisen. dar el número de resolución? Mira, no la tengo en este momento, pero yo les sugiero las personas que tienen acceso al CINIM, ¿ya? CINIM, ¿ya? No sé si hay personas conectadas acá que están, ¿no es cierto?, tienen acceso al CINIM. En la página del CINIM, la plataforma, ahí aparece el texto de la resolución, ¿ya? Y creo que también se las mandaron a todos los directores, a los DAF de todos los municipios a través de sus correos electrónicos. Entonces, No, para que lo revisen, para que yo lo soy vean DAF y aquellas... no he llegado. ¿Ah? Pero la acabo de ver, es la 358. No me acuerdo. Mira, no tengo acá la resolución, pero es una de las últimas que ha dictado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y que habla específicamente de
la rendición y el uso de estos fondos, ¿ya? Para que lo tengan presente y lo puedan buscar en su municipio, o simplemente métanse a la página del CINIM, y en la página del CINIM, ¿no es cierto?, la plataforma CINIM, aparece la publicación de esta resolución, obviamente que afecta a todos los municipios del país, ¿ya? Especialmente la parte contable, ¿ya? Debe estar al tanto de todo este proceso, ¿ya? Porque quienes son los que van haciendo las imputaciones contables, las imputaciones presupuestarias, y quienes son los que van determinando si nos queda saldo o no nos queda saldo, ¿cierto? Ahora, obviamente todos aquellos saldos que no sean gastados hay que devolverlos, ¿ah? Pero como existe mayor tiempo, hay que tratar de utilizarlo obviamente en forma adecuada, porque tampoco se trata de gastar por gastar la plata, digamos, o sea, tenemos que ser responsables en ese sentido, independiente que sean fondos públicos, ¿no es cierto? De igual forma hay que darle, yo no diría que es mal uso, pero el uso oportuno y el uso racional, ¿te fijas? ¿Ya? No es por gastar, si ya tengo resuelto a nivel comunal mis problemas producto de la pandemia en términos económicos, bueno, utilizaré los recursos hasta que yo realmente vea que he cumplido como municipio en términos de resolver los problemas de la comunidad, ¿ya? Eso es como información adicional. Ya, entonces en este caso tenemos, por un lado, el presupuesto municipal, y por otro lado tenemos los movimientos extrapresupuestarios, los cuales, ¿no es cierto?, confluyen a que estos dos procesos generan lo que son las actividades económicas, y que estas actividades económicas pueden ser, ¿no es cierto?, de movimiento de fondos o no de movimiento de fondos, no necesariamente, ¿no es cierto? Y podemos mencionar un registro económico que no tiene movimiento de fondos. ¿Qué registro contable podríamos mencionar como ejemplo que no representa movimientos de fondos, pero que es un hecho económico? ¿Podemos citar algún ejemplo? La depreciación. ¿Mm? Sí, dígame, le escucho. La depreciación. Correcto. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué comunidad es usted? Bueno, de Putaendo. De Putaendo. La depreciación, ¿cierto? La Profesor, depreciación es un hecho. ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. El documento al que hacían mención, dejaron el link en el chat de la plataforma, y además ¿Sí? una compañera, Lorena, compartió el documento en el WhatsApp grupal del teléfono. Ah, perfecto. Ujú. Ahí vamos. ¿Qué idea? Acá está, sí. Ahí aparece es la resolución 358, parece. ¿Sí? Parece que es ahí, según lo que dice Sí, acá en el... sí, Javier Vargas indica eso, y arriba está el link que lo compartió. Javier Vargas también, Rodrigo Torres también la encontró, para que compartan y que todo, por lo menos el área de contabilidad, esté al tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para no, digamos, para no ponerse nervioso en términos de que, pucha, nos queda plata, igual tenemos problemas comunales, y si no tenemos los plazos para poder resolver los problemas y poder utilizar estos recursos en forma adecuada. Bueno, este es un gran alivio y una gran relax, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero igual tenemos que ser responsables que de aquí al 31 de diciembre poder, ¿no es cierto?, efectuar los gastos en forma razonable y en forma oportuna, ¿ah? Bueno, de estos fondos, de igual forma, el Ministerio está pidiendo, y ha pedido en reiteradas oportunidades, las rendiciones mensuales, ¿ya? Y hay que dar cumplimiento a la resolución 30 de la Contraloría, que establece las normas de rendiciones de cuentas, en las cuales hay que rendir cuenta en forma mensual. Aun cuando en el mes no se produzcan movimientos, hay que informar que en el periodo no se han registrado movimientos, sin movimiento. Por lo tanto, hay que mandar los formularios, ¿no es cierto?, los formularios especiales de rendición, señalando tal situación, pero sí, ¿no es cierto?, arrastrando los saldos pendientes por rendir. ¿Mm? Porque esa es la idea. La idea es mantener, ¿no es cierto?, los saldos de arrastre, de manera tal que en la medida que se vayan generando los gastos, se van rebajando, y al final, en la última rendición de cuentas, me quedará el saldo disponible, que tiene que ser el mismo que tengo que devolver yo al ministerio, y ojo, que tiene que ser el mismo saldo que yo tengo registrado en la contabilidad. Relevante, ¿ya?
Por lo tanto, también es relevante el de qué forma voy registrando, ¿no es cierto?, cada una de las operaciones que implica el movimiento de esos fondos. Y esto es válido para todas las cuentas que son manejadas en este sistema, ¿ah? En un sistema extra presupuestario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no existe un registro ordenado, ¿no es cierto?, metódico, y que sea conciliado con la rendición de cuentas respectiva, puede llegar digamos, a determinar que la diferencia de devolver no es coincidente con lo que se registra contablemente, y si fuera así, ¿no es cierto?, y yo devuelvo fondos que no están conciliados, se me va a crear un problema interno contable, que podría darse el caso de que a lo mejor estoy devolviendo menos plata que la que corresponde, y por otro lado estoy devolviendo más plata que la que corresponde. Por lo tanto, hay que ir conciliando mes a mes los registros contables con los saldos que van quedando pendientes. ¿Se fijan? En su oportunidad, el Ministerio, a través de una resolución, ¿no es cierto?, el año pasado, de ahí sí que me acuerdo, la resolución 242 permitió que los excedentes, ¿no es cierto?, no utilizados pasaran a formar parte de los ingresos presupuestarios, ¿ya? No sé si a algunos municipios les quedó excedente y tuvieron que traspasar los excedentes que quedaron de esos fondos al presupuesto municipal, los cuales quedaron a libre disposición de los municipios, los cuales podían destinarlo a gastos corrientes. Sí, a nosotros en Payaco nos quedó saldo. ¿Ya? Y ustedes lo traspasaron al presupuesto, ¿cierto? Porque ese era el instructivo, ¿ya? Sí, sí, se traspasó. Habría que reconocerlo como una transferencia e ingresarlo al presupuesto municipal, ¿ya? Como otros ingresos. Exacto, ¿ya? Dentro del grupo de, está dentro, creo que está destinado dentro del grupo de transferencia, que el mismo ministerio dio lo instructivo, qué tratamiento contable había que dar. Pero de todas maneras había que ingresarlo al presupuesto municipal, ¿ya? Porque obvio, o sea, es parte de un aporte externo, digamos. Hay que considerarlo como un aporte externo, en este caso el ministerio. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos lo que son, hablamos del presupuesto y también hablamos de los movimientos extrapresupuestarios. Y en general, cuando hablamos de los movimientos extrapresupuestarios, hablamos de todas las cuentas contables que no tienen incidencia presupuestaria, ¿ya? Especialmente todo lo que tiene que ver con el movimiento fondo, ¿no es cierto? Todas las cuentas contables que no se relacionan directamente con el presupuesto y que obviamente son hechos económicos que deben quedar registrados en la contabilidad, ¿ya? Bueno, primero que nada nacemos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver en general que este es un sistema, ¿ya? Y de acuerdo a la teoría de sistemas, ¿no es cierto?, siempre hay una corriente de entrada, hay un proceso, una corriente de salida, y se produce el proceso de retroalimentación. Y así sucesivamente en el tiempo se adapta. Para el caso del sistema contable municipal, el contable público, obviamente que es un sistema, ¿ya? En el cual, primero que nada, acá tenemos la corriente de entrada, que son las actividades económicas, ¿no es cierto?, los movimientos que se van generando, sean presupuestarios o extrapresupuestarios. Aquí los metemos todo esto, estas actividades económicas, como a una máquina, ¿no es cierto?, procesadora, ¿ya? Que acá en este caso se llama el proceso contable, ¿ya? Y este proceso contable está basado en ¿qué? En la normativa del sistema, ¿ya? También tiene como base de registro y de proceso los comprobantes contables, ¿cierto? Los decretos de pago, ¿no es cierto?, los documentos de traspaso, etcétera, ¿ya? Los decretos de pago es cuando se producen, ¿no es cierto?, movimientos de fondos de pago, ¿ya? También los comprobantes de ingresos contables, ¿ya? Los ingresos efectivos, en lo cual se registran todos los ingresos efectivos, sean estos provenientes del presupuesto como provenientes del movimiento extrapresupuestario, ¿cierto? También dentro de todo este proceso, para efectuar este proceso contable, ¿no es cierto?, para manejar en el fondo la información contable, también existen manuales de procedimientos contables. ¿Cómo hacemos los registros? ¿Cómo manejamos las cuentas? ¿Cómo vamos, ¿no es cierto?, registrando en forma cronológica, oportuna, para determinar saldos correctos, ¿ya? Y para eso existe
los manuales de procedimiento y también importante el plan de cuenta. Cómo, ¿no es cierto?, voy definiendo cada uno de los hechos económicos dentro del sistema de plan de cuenta, cuál es la clasificación desde el punto de vista contable, presupuestario, le voy a dar yo a estas operaciones económicas, ¿ya? Producto de todo este sistema, ¿cierto?, ¿ya?, del proceso contable en sí, ¿qué fluye del proceso contable? Toda la información contable, ¿ya? Toda la información contable. ¿Y cuál es la información contable que proviene de todo este proceso? Son los estados financieros, ¿ya? Los estados financieros están dados por el balance de comprobación de saldo, balance general, bueno, y todos los estados que hoy en día son exigibles en que deben presentar las municipalidades, ¿cierto? El analítico, el balance de comprobación de saldo, el estado de flujo, el estado de movimiento del patrimonio neto, etcétera, etcétera. Bueno, son los que los vamos a ver más adelante, todos los tipos de informes. Ahora, toda esta información, ¿para qué sirve? Primero que nada, sirve para la toma de decisiones, ¿ya? ¿Y quiénes toman las decisiones? En este caso, las autoridades y los directivos superiores, ¿ya? Y los asesores respectivos de cada una de las municipalidades, ¿ya? Importante este tema de la toma de decisiones. Pero para la toma de decisiones, obviamente que tenemos que tener un sistema de información contable fidedigno, oportuno, eficiente también, ¿ya? Oportuno, ¿por qué? Porque no me sirve una información financiera que haya transcurrido un tiempo, ¿ya? Un tiempo más que prudente, en la cual yo para poder tomar una decisión previa, yo necesitaba en forma oportuna esa información, ¿ya? Por lo tanto, la información contable y financiera tiene que ser oportuna, no podemos esperar. Por ejemplo, en el caso de, ahora ya estamos, debiéramos estar todos los municipios en el proceso de análisis del presupuesto, ¿ya? No sé si hay municipios acá que ya han avanzado en el análisis presupuestario correspondiente al tercer trimestre del año 2021. Hay municipios acá ya que han elaborado esa información y la han presentado al Consejo. ¿No? ¿O sí? Alguien que me comente. Por lo menos en qué etapa están. Esto no hay que olvidarse que está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo tanto, es una obligación constitucional, ¿ya? Y que cabe la responsabilidad, obviamente, en el alcalde. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que presentar, ¿no es cierto?, el avance presupuestario al Consejo Municipal. Y en esa oportunidad, ¿no es cierto?, tendrá que plantear cuál han sido el tratamiento de las cuentas durante estos trimestres, ¿ya? Hasta el tercer trimestre. Y cuáles son los eventuales ajustes que deberá hacerse al presupuesto, ¿ya? Por cuanto ninguna cuenta debiera presentar saldo deficitario. ¿Por qué? Porque se supone que el presupuesto, como hablaba antes, el presupuesto es un instrumento de planificación que es cuadrado, que yo no puedo gastar más allá de lo que dice el presupuesto. Por lo tanto, aquellas cuentas que pudiesen presentar situación deficitaria, bueno, es la oportunidad de poder hacer los ajustes presupuestarios y que los gastos y los ingresos, ¿no es cierto?, en el próximo periodo se ajusten a estos montos previamente establecidos, ¿ya? Bueno, a raíz de lo mismo, ¿no es cierto?, ¿quiénes son también los interesados de la información contable y financiera? Obviamente que es el entorno interno al municipio, los directivos, el alcalde, el consejo, ¿ya? Pero también hay usuarios externos, ¿ya?, que también están interesados, ¿no es cierto?, en conocer cuál es la situación presupuestaria y financiera del municipio. En este caso está la Contraloría, ¿no es cierto?, el Ministerio, la Subdere, que habitualmente está pidiendo la información en forma permanente, y hay información, ¿no es cierto?, que está establecida por la Ley Orgánica Constitucional, digamos, en la cual debemos entregar información a la Subdere. Por lo tanto, hay entes internos interesados en esta información, como también hay entes externos. Los proveedores también pueden estar interesados, ¿no es cierto?, los contratistas, ¿ya? Los contratistas pueden estar muy interesados en saber cuál es la situación presupuestaria financiera del municipio, puede ser a raíz de una licitación pública, ¿ya? Pueden pedir
cuál es la situación en que se encuentra desde el punto de vista presupuestario y financiero del municipio, porque eso también les garantiza de que el proyecto que vayan a ejecutar dispone de los recursos financieros para que pueda ser pagado, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas respecto a esto. Aportes. Yo creo que aquí está muy bien consolidado, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte procesal del sistema contable. ¿No? No hay consulta. Vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son? A ver. ¿Cuáles son las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal? ¿Qué dice? Dice: en el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Bajo las normas NIC-SP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos públicos. Bueno, hoy día todos sabemos que está muy de boga lo que tiene que ver con la transparencia, ¿ya? Bueno, igual tenemos el sistema de transparencia pública a través de las páginas respectivas, por lo tanto, esto apunta hacia allá, digamos, a entregar una mayor información clara, precisa, oportuna, y también que todas las entidades municipales puedan ser auditadas por cualquier entidad privada también, ¿ah? Porque en el fondo, si analizamos muy profundamente y detalladamente, se aplican los mismos principios que en el sector privado, con la única diferencia, ¿no es cierto?, que ambas instituciones, ambas entidades, una persigue fines de lucro, la otra no persigue fines de lucro, pero desde el punto de vista del registro de los hechos económicos apuntamos hacia el mismo sentido, ¿ya? Dice: por ello, adoptar las NIC-SP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país, ¿ya? Aquí el país se ha comprometido, ¿no es cierto?, a incorporar estas NIC, ¿ya? Y tiene que ver con acuerdos internacionales en la cual Chile también ha participado en forma activa, ¿ya? Dice: en esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en sus estados financieros, con reglas de valorización claras y precisas. Ya, cuando hablamos de esto, ¿no es cierto?, también la normativa, ¿no es cierto?, establece nuevos procedimientos para la valorización de los bienes, que se va a ver más adelante, ¿no es cierto?, y que está también estipulado en la resolución número 3 de la Contraloría del año 2020 respecto de los bienes, ¿ya? Y aparecen una serie de nuevos conceptos de los bienes de uso, ¿cierto? Aparece lo que tiene que ver cómo es el proceso de reconocimiento, ¿ya? Cómo es el sistema espera un poquito, vamos a revisar. Por ejemplo, cómo se tratan los mejoramientos de los bienes, ¿ah? Cuando yo tengo un bien y cómo mejoro primero que nada su funcionamiento, también cómo mejoro sus condiciones en términos físicos, lo cual me implica un mayor valor del bien, ¿ya? También establece esta normativa un nuevo procedimiento de determinación de la depreciación. No hay que olvidar que, de acuerdo a la normativa actual, la depreciación es mensual, ya dejó de serlo anual, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros compramos un bien y le damos los años de vida útil, la depreciación la vamos a tener que hacer a nivel mensual. ¿Qué significa esto? Que cuando yo determine los años de vida útil, yo voy a determinar en cuántos meses voy a tener que hacer la depreciación de ese bien, ¿ya? Y yo creo que algunos municipios que no han hecho este proceso, que aún están en proceso de adopción, ¿no es cierto?, de igual forma, cuando se emiten los informes contables a la Contraloría, ¿no es cierto?, se van cargando al sistema, al sistema de la plataforma de la Contraloría, de igual forma
el mismo sistema va arrojando cierta información y dice que no se han practicado en forma mensual las depreciaciones. ¿Le ha salido a algún municipio ese mensaje? ¿Alguna apreciación, algún comentario? Todos los municipios ya han incorporado, los que están conectados, han incorporado sus bienes de uso al sistema contable y lo han valorizado y le dan los criterios de valoración. Y ya están aplicando el sistema de apreciación mensual. Alguien que lo comente. Y acá la gran novedad respecto de esta nueva normativa tiene que ver con los bienes nacionales de uso público. Hasta el 30 de diciembre del 2020, ¿no es cierto?, los municipios no incorporábamos los bienes nacionales de uso público, pero con esta nueva normativa sí hay que incorporarlo. La diferencia... Sí, dígame. Cecilia Guayquipán dice que San Juan de la Costa sí. Ya Eso tienen pone- tienen implementado completamente el sistema de inventario y la aplicación. Solo en el chat. Sí, ahí dice San Juan de la Costa, sí. ¿Ya? Sandra Burto, a todos. ¿De qué comuna es Sandra Burto? De Victoria. Victoria, perfecto, perfecto. Ya ustedes ya están aplicando en forma normal la depreciación mensual de los bienes. Tendría que consultar porque nosotros tuvimos en la Contraloría, fuimos elegidos como pilotos. Ya, Entonces perfecto. hicimos todo un estudio sobre los activos fijos. Ya, Pero había que hacer unos ajustes en diciembre y en realidad tendría que consultar si lo hicieron. ya, perfecto. Ya, bueno, igual ha sido una tarea titánica, ¿no es cierto? Porque la verdad que los bienes de uso son muchos los que tienen los municipios, especialmente en las áreas de gestión de educación y salud, ¿ya? En las áreas de salud son bienes más específicos, ¿ya? Pues son implementos médicos, etcétera, etcétera. También en el área de educación, que es mucho más amplio, en términos de cantidad, ¿no es cierto? Que también lo hace más complicado, ¿ya? Pero ahí hay que tener cuidado a la hora de establecer qué criterio de evaluación se le va a otorgar a los bienes del activo fijo o a los bienes de uso, ¿ya? Es la gran novedad, digamos, por un lado, es incorporar todos estos bienes nacionales de uso público, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, principales características de la nueva normativa contable del sector municipal. ¿A qué entidades se les puede aplicar las NIC-SP? Dice, las NIC-SP están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios, ¿ya? Noto aquí igual forma, a pesar de que son normas internacionales de contabilidad, ¿no es cierto?, no son necesariamente y no son aplicables al sector privado. ¿Por qué? Porque su estructura, su conformación está orientada hacia las municipalidades y al sector público centralizado, especialmente Chile, ¿no es cierto?, que ¿sí? Especialmente Chile, que es un país que ha adoptado esta normativa y que está dentro de las entidades, digamos, a nivel continental, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que adopta esta norma internacional, ¿ya? Ya, ¿cuáles son las características que deben tener? Dice, son los responsables de la prestación de servicio para beneficiar al público, primero que nada. ¿Y cuál es el sentido de esto? Beneficio a la comunidad, o una forma de redistribuir los ingresos y la riqueza. En el fondo, claro, los servicios públicos y las municipalidades, obviamente que hay una distribución de la riqueza, digamos, ¿ah? ¿Por qué? Porque está dado a través de los subsidios, ¿no es cierto?, a través de los aportes, a través del mejoramiento del entorno de los habitantes, etc. De esa manera, el sector público y las municipalidades, ¿no es cierto?, están haciendo una redistribución de la riqueza, ¿ya? Hay algunos beneficios que son directos, otros beneficios que son indirectos, ¿ya?
Porque de no ser así, ¿no es cierto?, ¿quién redistribuye la riqueza? ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, sostener un país de otra forma? ¿Ya? Por lo tanto, es una manera, y que está establecido ya que entramos en el plano económico, cómo el Estado, ¿no es cierto?, tiene la responsabilidad económica de disponer, ¿no es cierto?, de la distribución equitativa de la riqueza del país. ¿Ya? ¿Y cuál es uno de los métodos más conocidos en los cuales, ¿no es cierto?, el Estado hace distribución de la riqueza? Comentarios. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el Estado para hacer la redistribución de la riqueza del país? ¿No? ¿A través de subvenciones? Ya, perfecto, pero a nivel global, digamos, a nivel más centralizado. ¿Cuál es el mecanismo que tiene el Estado de efectuar la redistribución de la riqueza en el país? Por ejemplo, en el caso de los municipios. ¿El Fondo Común Municipal? Ya, perfecto, sí, pero hablemoslo en términos más genéricos, ¿no es cierto? En el caso del sector público hablamos de la tributación interna del país, ¿ya? Porque de esa manera estamos actuando de una forma redistributiva de la riqueza, ¿ya? O sea, desde el punto de vista legal, constitucional y toda la normativa, ¿no es cierto?, de alguna manera, quienes tienen más riqueza, ¿no es cierto?, están aportando para que el Estado, en el fondo, lo distribuya a través de los subsidios, ¿no es cierto?, a través de los proyectos de mejoramiento de entorno, ¿no es cierto?, y a través de todos los proyectos, actividades que le corresponde y asume el Estado, ¿ya? Esa es la forma como se distribuye la riqueza. Ahora, ¿cómo se distribuye la riqueza a nivel comunal? Obviamente con los recursos que recauda el municipio, provenientes de quién, de aquellos que tienen las capacidades para pagar los impuestos, ¿ya? Y que el municipio posteriormente los redistribuye ¿en qué? En subsidios, ¿no es cierto?, en aportes, en mejoramiento de entorno, a través de la ejecución de proyectos, etc. De esa manera, en este caso a nivel local y a nivel municipal, ¿no es cierto?, se distribuye la riqueza a nivel comunal, ¿ya? También, ¿no es cierto?, ¿a quién se les aplica? Principalmente financia sus actividades directo o indirectamente por medio de impuestos y transferencia de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deudas y honorarios, etc. ¿Ya? Que era lo que yo explicaba delante. Y lo otro fundamental es que la aplicación de estas NIC va orientado a todos aquellos entes o entidades que no tienen un objetivo principal, obtener ganancias. O sea, todas aquellas entidades que no persiguen fines de lucro o que no persiguen una rentabilidad, son aplicables estas normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Ya? Entre ellas están todos los ministerios, están los servicios públicos centrales, los servicios públicos descentralizados, las municipalidades como entidad autónoma, pero que formamos parte, ¿no es cierto?, del sector público, por así establecerlo. ¿Qué normativa establece que nosotros formamos parte del sector público? Aún siendo entidades autónomas. Bueno, está establecido, acuérdense ustedes, desde el punto de vista de la administración financiera del Estado, en el decreto ley 1263, que incluye a los municipios dentro del estamento sector público, pero tienen sus propias características, tiene su propia normativa, tiene su propia ley que los rige, ¿no es cierto?, y que la misma ley establece que son entidades autónomas, especialmente del nivel central. Y eso así es determinado, ¿por qué? Porque a los municipios nadie le da instrucciones entre comillas, respecto de qué es lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Ahora, lo que tiene que hacer, obviamente, tiene que estar circunscrito a toda la normativa, porque si somos parte del sector público, ¿no es cierto?, podemos hacer todo lo que la ley permite, ¿ya? Y no podemos hacer todo lo que la ley no permite, ¿ya?
pero dentro de las decisiones, ¿no es cierto?, existe autonomía. ¿Y cuál es la autonomía? Por ejemplo, respecto a cada municipio, ¿cuál es el tinte desde el punto de vista de gestión que le quiere dar un alcalde a su municipio? Esa es la gran diferencia con respecto al sector público centralizado, porque en cada comuna, ¿no es cierto?, se establecen políticas de acción, ¿ya? Y ahí le va dando el tinte al sistema de administración que cada autoridad quiere otorgarle a su municipio, ¿ya? Hay municipios, alcaldes que fortalecen más, por ejemplo, el área de deporte, hay municipios que más, ¿no es cierto?, le dan más énfasis a otros aspectos de la gestión municipal, ¿no es cierto?, a la urbanización de la comuna, a la infraestructura comunal, ¿no es cierto?, al fomento productivo. Bueno, obviamente que va a estar circunscrito todas estas acciones a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y cuáles son las que están establecidas en las funciones, que también pueden ser funciones compartidas, ¿no es cierto? ¿En qué caso los municipios actúan en funciones compartidas? ¿En qué circunstancias? Porque dentro de la normativa orgánica constitucional de las municipalidades, ¿no es cierto?, los municipios tienen actividades privativas y actividades compartidas. ¿Cuáles podrían ser las actividades compartidas? En salud, por ejemplo, Sí, hay muchos ya, programas de pero salud. ¿Mm? a ver, las actividades compartidas son todas aquellas que no las asume la municipalidad en forma directa, pero sí son parte de sus actividades, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde podríamos dar actividades compartidas? Podría ser en la parte deportiva, ¿cierto? ¿Ya? Que el municipio puede suscribir un convenio, ¿ya?, de participación con el Instituto Nacional de Deporte, por decir algo, en la cual, en forma, ¿no es cierto?, de una u otra manera, el municipio traspasa ciertas actividades que son propias municipales a otra entidad pública a través de ¿qué? De la firma de un convenio, ¿cierto? En ese caso, se están, ¿no es cierto?, se están traspasando ciertas actividades que son propias municipales, pero que las puede compartir. ¿Se fijan? ¿Ya? Está bueno, el área de educación también, que también podemos hacer actividades compartidas, ¿no es cierto? El área deportiva, ¿ya? Y una serie de otras actividades que son propias municipales y que las puede compartir. Pero no así algunas actividades que son privativas y que especialmente tienen que ver con gestión municipal, ¿ya? Por ejemplo, no se puede compartir la función, de hecho hay unos dictámenes por ahí de la Contraloría, cuando un municipio trató de licitar, de alguna manera, ¿no es cierto?, el uso de la habilitación de cajas de recaudadoras municipales a través de un ente privado, ¿ya? Legalmente no es posible, ¿no es cierto?, que personas externas al municipio, que no sean funcionarios municipales, que no dispongan, ¿no es cierto?, de dicha función y que no estén habilitados para aquel efecto al manejo de recursos financieros municipales, ¿ya? Por lo tanto, hay funciones que son privativas que no se pueden traspasar. También no se pueden traspasar ciertas decisiones tampoco, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, son funciones privativas, ¿ya? Y eso está establecido en la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que las pueden leer, no me acuerdo si está por ahí en el artículo 7º, 8, está dentro de los primeros artículos de la Ley Orgánica, ¿ya? ¿Qué beneficios aportan las NISP? ¿Ya? El hecho de implementarlas en los municipios, ¿ya? Primero que nada, permite una gestión financiera mejorada, ¿ya? Quizás es un tema nuevo, que igual todos estos temas nuevos siempre se producen los rechazos o la resistencia a los cambios, ¿ya? Pero yo creo que esto producto de su implementación, obviamente, obedece también a ciertos niveles de capacitación, a ciertos niveles de pertenencia respecto a esta nueva gestión financiera con la incorporación de las NIC-SP, ¿ya? Tiene que ver también el hecho que sea una gestión financiera mejorada, la coordinación y la colaboración, ¿ya?
¿Dónde podemos visualizar que se mejora la gestión financiera, ¿no es cierto? Tiene que ver con la valorización de los bienes de uso. Por ejemplo, hoy en día, o hasta el 30 de diciembre del 2020, ¿cómo se valorizaban los bienes de uso, por ejemplo? Hay que me explique a alguien de las personas que está conectada. ¿Cómo se valorizaban los bienes de uso hasta el 30 de diciembre del 2020? ¿Qué valorización Macho tenían? Ortega de Pucón, ¿se Sí. valorizaban al valor que uno lo compra? ¿Al valor de la Ya. factura? Ya, perfecto. ¿Ya? Más los costos asociados a la Ya, perfecto. instalación y eso. Pero, por ejemplo, un bien que tenía cierto tiempo ya de uso, pero que todavía le queda vida útil, ¿cómo se llama esa valorización que aparece registrada? ¿Valor residual? ¿No? No, es valor libros, ¿ya? Ah, el Acuérdense, valor libro. el valor libro, ¿ya? Ahora, Sí. ¿por qué quiero hacer una analogía con lo que establece acá en la gestión financiera? ¿Qué significa, no es cierto, que mejore la gestión financiera? Porque se demuestra de acuerdo al nuevo sistema de valorización de los bienes. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, hasta el 30 de diciembre del año 2020, ¿no es cierto? Yo podía tomar el valor de un bien, pero yo lo veía, ¿ya? Y si yo lo comparaba con el valor que pudiese tener real ese bien, ¿eran iguales o no? ¿Eran los mismos valores? ¿Podríamos decir que el mismo valor, el valor libro, con el valor que yo, a ver, voy a ponerlo más específico, con el valor de venta que pudiese tener ese bien, ¿existía comparación o no? ¿Había No. realidad en los valores? Ninguna. No. No, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, hacia allá apunta, ¿no es cierto?, el sistema este nuevo sistema, ¿ya? Esta nueva forma de registrar estos bienes. Y eso está basado en la NIC SP, ¿ya? Dice la normativa por ahí, yo quiero que lean igual detenidamente la resolución 5 de la Contraloría, ¿ya? No, la resolución 3, ya estoy cambiando de número. La resolución 3 de la Contraloría respecto a la valorización de los bienes de uso, ¿ya? Aparecen nuevos valores, aparece el valor realizable, ¿no es cierto? Aparece el valor de uso, también aparece el valor libro, ¿no es cierto? Aparece el valor de deterioro, etc. Aparecen nuevos conceptos que deben estar insertos, ¿no es cierto?, en la valorización que hacemos de los bienes. Y eso es una forma de mejorar la gestión financiera, porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando cuál es la realidad financiera del municipio. Hasta el año 2020, si bien es cierto, muy ordenado, qué sé yo, pero hay muchos montos y muchas partidas que en realidad no demostraban la realidad financiera. Pero no era por un tema nuestro como municipio, sino era porque las normativas así lo establecían. Pero en este nuevo sistema cambia esa normativa, cambia la normativa y nos dice cuál es la forma más cercana a lo que es el valor real de los bienes. ¿Ya? Ahí tenemos un gran beneficio en términos de mostrar fehacientemente cuál es la realidad financiera del municipio. ¿Ah? También tenemos la calidad, comparabilidad, credibilidad de la información financiera. El hecho que implementemos este nuevo sistema, ¿no es cierto?, contable, ya estas normas internacionales, obviamente que mejora la calidad, ¿cierto? Ya hablamos y dimos ejemplos ahí respecto a la gestión financiera mejorada, y esto que implica también entregar mejor calidad en la información, ¿ya? Pues estamos entregando una información fidedigna, digamos, acorde con la realidad, ¿ya? También el hecho que sea una información acorde con la realidad también puede ser comparable, ¿ya? Puede ser comparable con otros entes de la misma nivel, calidad, ¿no es cierto? Y características con cada servicio, ¿ya? También tiene que ver con la credibilidad de la información financiera. El hecho que se mejore, ¿no es cierto?, los sistemas de valorización, ¿ya?, de las partidas contables, obviamente que le da más credibilidad a la información financiera, ¿ya? O sea, yo
yo hasta el año 2020 de igual forma existía cierto nivel de, no digo de incredibilidad, sino que existía cierta situación de no comparable la información con lo que estaba realmente pasando, ¿ya? Pero con este sistema, ¿no es cierto?, fluye hacia allá a entregar una mejor calidad de la información contable, ¿ya? También, otro beneficio tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia financiera, ¿ya? Importante, por eso sale recalcado la transparencia. Hoy en día está muy de moda, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la transparencia financiera. Los municipios, obviamente estamos insertos, como decíamos antes, en el sector público, y cuya responsabilidad también radica en que tenemos que otorgar el máximo de transparencia respecto a las acciones que desarrolla cada municipio, ¿ya? Porque estamos, en cierta medida, estamos frente a una comunidad que por un lado nos exige resolver problemas, ¿no es cierto? Nos plantean situaciones de orden comunitario, ¿ya? Pero también nos exigen que ese tipo de actividades estén bien hechas, ¿no es cierto? Sean oportunas, ¿ya? Y también que los recursos sean bien utilizados, que también es un tema relevante, no solamente de parte de las entidades fiscalizadoras, ¿no es cierto?, sino que también la comunidad puede emitir su juicio respecto de si el municipio está bien invirtiendo los fondos, ¿ah? Bien invirtiendo los recursos que recauda a través de la tributación comunal, ¿ya? Que obviamente que corresponde, ¿no es cierto?, a los mismos tributos que van pagando los mismos habitantes de la comuna, ¿ya? También otra de las ventajas, ¿no es cierto?, o características o beneficios, permiten, ¿no es cierto?, también, por otro lado, la transferencia de experiencia entre países, ¿ya? Porque si estamos hablando el mismo idioma, de igual forma yo puedo compararme con otros países, podemos hacer, digamos, intercambios de experiencia, o transferencia de experiencia. ¿De qué forma, ¿no es cierto?, cada país lo ha hecho mejor o cuál país le ha costado poder incorporar estas normas internacionales, ¿ya? De hecho, como es la Contraloría la encargada de todo este proceso, y especialmente la Contraloría es la responsable de llevar la contabilidad, ¿no es cierto?, de la nación, bueno, ellos han tenido un trabajo muy relevante respecto a la determinación de cuáles son las normas internacionales SP para el sector municipal, ¿ya? Que las tuvieron que adaptar, ¿no es cierto?, a las normas internacionales generales, ¿ya?, que son mucho más amplias, adaptarla a la realidad municipal chilena, ¿ya? Siempre estas normas están basadas en las normas internacionales de contabilidad, pero obviamente están adaptadas a la realidad chilena. También tenemos el intercambio de conocimiento con el sector privado. Podemos, ¿no es cierto?, como decía delante el apunte, que podemos ser auditados por empresas privadas o empresas públicas, entidades públicas o consultoras auditoras. ¿Por qué? Porque los principios y la forma de registrar, ¿no es cierto?, las operaciones económicas tienen mucha similitud con el sector privado, ¿ya? Por lo tanto, cualquier entidad auditora del sector privado perfectamente puede auditar, ¿no es cierto?, la información financiera, presupuestaria y contable de un municipio, ¿ya? Bueno, y ahí señala que el intercambio de conocimiento con el sector privado está normas internacionales de información financiera, que son las NIF, y las IFRS, que son también las normas internacionales, ¿no es cierto?, de contabilidad para el sector privado, ¿ya? Las nuestras se llaman las NIC-SP, Normas Internacionales de Contabilidad, Sector Público. Dice que la transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa, ¿cierto? ¿Ya? Eso, la transparencia hoy en día es relevante, ¿no es cierto? Y también la transparencia también tiene un objetivo de
poder controlar, ¿no es cierto?, actos que van contra los principios de buenos procedimientos internos en el sector público, ¿no es cierto?, como es la corrupción y bueno, y todo esto, todas estas conductas que aparecen cuando no existe control, cuando no existe una supervisión previa, ¿no es cierto?, de todos estos procesos. No sé si hay consultas, dudas. ¿No? Ya, seguimos. ¿Qué dice la resolución número 3 del año 2020? Bueno, tiene aspectos jurídicos, ¿ya? Esta resolución, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos en la cual se basa las NIC-SP? También tiene cuál es su estructura de esta resolución. Primero tiene un marco conceptual, ¿ya? Que era lo que yo manifestaba antes, en la cual se establecen todos los conceptos que están involucrados dentro de la normativa, ¿ya? Y podríamos señalar alguno, por ejemplo, en la parte, el marco conceptual, por ejemplo, podemos hablar de los principios contables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios contables que se establece esta normativa? Y dentro de los principios contables tenemos, ¿no es cierto?, la gestión continuada, el devengo, ¿ya? O el devengamiento, que le llamamos habitualmente, ¿ya? Bueno, dentro de esos conceptos, y hay una serie de otros conceptos que también son válidos para los efectos de poder interpretar la normativa que establece esta resolución. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos esta normativa, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos dentro de la normativa lo que es la entidad contable, ¿ya? Profesor, ¿está ahí? Profesor, Tiene el micrófono apagado. Disculpe, que en el entorno fui a revisar algo que no estaba funcionando bien. Sonó el timbre. su perrito Ya. también se escucha harto. También está ¿Ah? opinando. Su perrito opina harto también. Sí, la verdad es que tengo dos golden preciosos que también son súper, Participativo. pero tratamos de acallarlos. A ver, esperemos un segundito, vamos a tratar de acallarlos. ¿Eh? No, es difícil eso. Ya, disculpen, pero es el ambiente que tenemos acá en este sector. Así es, Ya. por todos lados hay ruido ambiente. Sí, ruidos ambientales. Estamos como a 11 minutos para el primer break. A las 10:30. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Ya, vamos a seguir entonces. Luego tenemos, ¿no es cierto?, dentro del marco conceptual, tenemos la entidad contable, ¿ya? Tenemos los objetivos usuarios de la información financiera, tenemos también los principios contables, las características cualitativas de la información financiera, los criterios adicionales a la información financiera, los elementos de los estados financieros y los criterios de valorización, ¿ya? Son temas relevantes que están contemplados dentro de la normativa que establece la resolución número 3 del año 2020. ¿Cuál es la legalidad de la contabilidad pública municipal?
¿Cuál es el aspecto jurídico? ¿En qué se fundamenta, ¿no es cierto? Porque aquí nada es al azar, o sea, si no está reglamentado, si no está jurídicamente determinado, no tenemos obligación, ¿no es cierto? No tendríamos obligación de hacer ciertas aplicaciones, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que está, ¿no es cierto?, fundamentado legalmente. Y el hecho que esté legalizado todo este proceso, ¿no es cierto?, permite que igual tenemos que respetarlo y tenemos que cumplirlo, ¿ya? Y el sistema de contabilidad, ¿en qué está basado? Primero que nada, el artículo 98 de la Constitución Política del Estado señala que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República llevará la contabilidad general de la Nación. Ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, una fuerza legal que nos obliga a llevar contabilidad, primero que nada. Y está establecido, fíjense ustedes que tiene rango constitucional, porque está establecido en la Constitución Política del Estado, que es la normativa que tiene mayor fuerza dentro de la legalidad y de la juridicidad en nuestro país. ¿Ya? Luego dice, corresponde a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, llevar la contabilidad general de la Nación. Y esto está establecido en su ley orgánica, ya la 10.336, ¿ya? Que en principio, obviamente, ¿no es cierto?, no está claramente señalado, pero sí en algún momento, producto de su modificación, ¿no es cierto?, incorporó a la Contraloría General de la República, entre sus funciones, llevar la contabilidad general de la Nación. Por otro lado, se refuerza, ¿no es cierto?, cuál es la normativa que regula, ¿no es cierto?, el sistema contable. Y esto está establecido en la ley, en el decreto de ley 1263 del año 75. ¿Esto qué significa, ¿no es cierto?, que a contar de esa fecha define, ¿no es cierto?, todo el sector público, los ministerios, los servicios públicos centralizados, los servicios públicos descentralizados, los servicios públicos autónomos, ¿no es cierto?, los define en esta normativa y los incorpora como servicio público y que quedan sometidos a toda esta normativa del año 1975. Antes del 75, ¿no es cierto?, no existía una normativa uniforme que pudiese establecer de qué forma se veía ya la contabilidad, cuáles eran los criterios, cuál era la forma, la estandarización de la información. Ya a raíz del año 75, ¿no es cierto?, se establece este sistema y ya empieza a estandarizar y dar esta obligación a la Contraloría, la cual obviamente todo este proceso se inicia en forma gradual, no es un sistema que se ha implementado en forma inmediata. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con cambios de paradigma, ¿ah? Y de hecho hubo un proceso previo de incorporación del sistema contable público en forma gradual, no fue una implementación en forma íntegra. Y se partió, ¿no es cierto?, en esa oportunidad inicialmente con el presupuesto, los ingresos y los gastos presupuestarios, y también se incorporan en esa oportunidad lo que son las cuentas complementarias que de alguna manera, ¿no es cierto?, afectaban o no afectaban el presupuesto municipal. Ya en los periodos siguientes, que no recuerdo precisamente el año, ¿no es cierto?, ya se incorpora el sistema contable en el aspecto municipal en forma íntegra. Y cuando yo hablo en forma íntegra, tiene que ver que ya se incorpora desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto?, la ecuación contable. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se empiezan a definir cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, y también en esa oportunidad se determina el patrimonio de cada municipio. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, en el año 2015 aparece la normativa, la resolución número 16 del 2015, el cual fue aplicable al sector público, que desde el punto de vista operativo empezó a aplicarse en el mes de enero del año 2016. Y luego aparece la resolución número 3 del año 2020, que incorpora a los municipios en este proceso. Hoy en día ya el sistema público ya lleva 4, casi 5 años de aplicación de esta normativa. Y ahora en el año 2020, ¿no es cierto?, parten las municipalidades, del año 2021 parten las municipalidades con la aplicación también de esta normativa. Pero también la aplicación es en forma paulatina.
De hecho, ¿no es cierto?, hay bienes que se deben incorporar bajo esta norma, que hay un plazo mayor, que tiene que ver con los bienes nacionales de uso público, para que lo tengan presente, ¿ya? En términos de que existe la posibilidad de una ampliación de plazo hasta diciembre del año 2023. Pero para ello hay que hacer la petición formal a la Contraloría General de la República. Dentro de la resolución número 3 del año 2020, ¿cuál es el marco conceptual? ¿Qué es lo que es en el fondo el marco conceptual? ¿Ya? Esto tenemos que irlo manejando ya en forma periódica, ¿ya? Porque nos sirve para interpretar ciertas operaciones y también para defender ciertos procesos que como ente municipal podrían ser cuestionadas, ¿no es cierto?, pero tenemos los fundamentos del marco conceptual que nos puede avalar ciertas decisiones que tomemos, ¿ya? En el fondo es una herramienta, obvio, muy útil, todos estos conceptos, para poder definir, ¿no es cierto?, los ingresos, los gastos, la valorización, la oportunidad de registro, el reconocimiento, etc., ¿ya? Dice que el marco conceptual es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público, ¿ya? ¿Qué permite esto? Dice, facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas, que era lo que yo explicaba adelante, ¿no es cierto? Nos facilita poder distinguir los activos, los pasivos, cómo se registran los activos, cómo se registran los pasivos, qué se entiende por patrimonio, ¿ya? Cómo se da la ecuación contable, ¿no es cierto? Cómo se da, ¿no es cierto?, el registro de cada una de las cuentas, cómo se reconoce una cuenta de activo, cómo se reconoce una cuenta de pasivo, etcétera, ¿ya? Que también, obviamente, todo este proceso se sustenta, vuelvo a repetir, que lo he dicho en otras oportunidades, se sustenta en la doctrina contable normal, ¿ya? En el uso de las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio, ¿no es cierto? Que las cuentas de activo tienen un tratamiento, las cuentas de pasivo tienen otro tratamiento y la cuenta de patrimonio también tiene otro tratamiento. Aquí aparecen también las cuentas, ¿no es cierto?, de gestión económica. Y las cuentas de gestión económica están definidas en, ¿no es cierto?, los ingresos patrimoniales y también los gastos patrimoniales. Por lo tanto, es un tema que, bueno, toda la parte conceptual abarca todos estos digamos, voy a repetir conceptos, ¿ah?, que nos aclaran, ¿no es cierto?, muchas dudas cuando tenemos que efectuar algún registro o elaborar también los informes. ¿Qué implica esto también? ¿Ya? Implica incrementar la confianza en la contabilidad general de la nación también, obvio, porque es apoyo para las decisiones de registro previo, ¿ya? Por otro lado, también permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros, ¿ya? Y eso está dado por, ¿no es cierto?, por las notas explicativas que son exigibles a contar de estas normativas de contabilidad, ¿ya? El hecho de facilitar el desarrollo y aplicación de las normas específicas no establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de la entidad del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en las normas, ¿cierto? Claro, porque hay procesos que no están detallados, ¿no es cierto?, en forma explícita, pero sí, conociendo el marco conceptual, yo puedo aclarar ciertas dudas de definición, ¿ya? Dentro de la normativa, ¿no es cierto?, de la resolución 3 del 2020, tenemos, ¿no es cierto?, el capítulo 2, la normativa, y aquí aparece una serie de cuentas o de conceptos, ¿ya?, en los cuales Profesor, está inserto. ¿Sí? estamos, Sí. son las 10:30. ¿Nos vamos al break? Ya, pues vamos al break. Sí, no 15 está bien, minutos. para respetar los horarios. Sí, 15 ¿Ya? minutos. Listo, muy bien. ¿Ya? Ok.